Conozcamos a nuestro invitado de hoy, Dr. David Jaimes Beirutti, profesor de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL, y abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB. Egresado en el año 1995 de la Academia Militar de Venezuela como integrante de la promoción Francisco Aramendi, hoy Rafael Urdaneta. Con estudios de cuarto nivel en sistemas de información en la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB, CENDES y ESA. Ha desempeñado cargos académicos y administrativos en la Biblioteca Nacional de Venezuela, el Liceo Militar Ayacucho, el Comando de Educación del Ejército, el Circuito Judicial Penal Militar y la Escuela Nacional de la Magistratura, siendo miembro activo de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. Bueno, agradecemos a nuestro compañero Peter Carrión. Queremos aprovechar entonces para dar la bienvenida a todas y todas nuevamente, en especial al capitán David Jaimes, nuestro ponente del día de hoy. Por supuesto, hacerles llegar en primer lugar el saludo siempre cordial del magistrado Michael José Moreno Pérez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y de nuestro director general y vicepresidente de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Guillermo Blanco Vázquez. Saludamos a quienes se conectan desde todos lados de Venezuela, por aquí estamos viendo que desde Maracaibo, la doctora Milagros Fortique, desde el Estado Bolívar, el doctor Julio César Aguilar, habíamos visto por acá desde el Estado Falcón, doctor Danilo Chirino, desde Los Teques, la doctora Flor Ángel González. Estamos preparados para iniciar esta videoconferencia con la cual nosotros estamos, cerrando el ciclo de este mes bicentenario que habíamos preparado para todos y todas ustedes. Hemos tenido algunas presentaciones, por ejemplo, de historiadores como los profesores Lionel Muñoz y Juan Romero, del Mayor General también. Hemos tenido un Mayor General Osorio, y hoy tenemos la del capitán David Jaimes Beirutti. Que bueno, una presentación que sin duda será muy interesante para ir cerrando, como dijimos, desde acá, desde Caracas, y desde la Escuela Nacional de la Magistratura, mes bicentenario, en el cual la Escuela Nacional de la Magistratura y todos quienes trabajamos acá hemos querido sumarnos a la celebración del bicentenario de la batalla de Carabobo. Así que bueno, sin más, damos ya la bienvenida al capitán David Jaimes. Capitán, bienvenido, un honor tenerlo nuevamente, como decíamos. Saludos. Sí, capitán, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias. Un honor estar nuevamente por acá compartiendo estos espacios académicos de la Escuela Nacional de la Magistratura. Conversábamos antes de iniciar la actividad que constituye la cuarta conferencia con motivo del bicentenario. Interesantes por demás los retos de la Venezuela potencia por Juan Eduardo Romero, la inspiración bolivariana por el Mayor General Félix Osorio, y finalmente para comprender a Carabobo por el doctor Lionel Muñoz Paz. Quiero dar las gracias al magistrado Guillermo Blanco por la cortés invitación a esta actividad que no representa la programación de un día ni de una semana. Nosotros creo que ya la Escuela Nacional de la Magistratura, por lo menos un grupo de jóvenes, que ya no somos tan jóvenes, pero hace 20 años empezamos a analizar el tema de los legionarios británicos, particularmente por unas visitas que realizamos al Panteón Nacional, en la que fuimos compartiendo y construyendo nuestras percepciones de la historia venezolana. Particularmente recuerdo las conversaciones sobre 4 o 5 próceres de la independencia cuyos restos reposan físicamente en el Panteón Nacional. Hablábamos de Juan Uslar, antepasado de nuestro historiador Arturo Uslar Pietri. Hablábamos de Henry von Luzón, quien llegó a general en la Guerra Federal. No tuvo una participación tan contundente en la Guerra de Independencia, pero sí en la Guerra Federal. Y murió en acciones de batalla. Creo que fue uno de los legionarios más longevos muertos en acciones militares. Luego hablábamos por supuesto, de Daniel Florencio Oliari, pero que ese muchacho representaba en aquella época la juventud de los ideales, como quizás todos los legionarios compartían. Y después veíamos a 2 más.
que también son interesantes, Carlos Diego Minchín o Charles Minchín, y uno que nos despertó una gran curiosidad y un gran espíritu de investigación. Duramos años investigándolo para construir una biografía. Hasta Domingo escribió un escrito que tengo por allí que se denomina Tras las huellas de Thomas Green. Fue una investigación en la que participó el doctor Domingo Medina, el licenciado Aranguren del Centro de Documentación Carlos Acedo Toro. Y bueno, fuimos realizando una retrospectiva de lo que representaban estos legionarios británicos en la Guerra de Independencia. Luego fuimos encontrándonos historiadores contemporáneos que han abordado el tema con gran brillantez, como el doctor Mondolfi Gudat, el doctor Fernando Falcón, el doctor Matthew Brown, el doctor Juan Uslar, hermano de nuestro Arturo Uslar, quienes abordaron el tema de los legionarios con una gran pasión, y nos dan la oportunidad en el día de hoy de presentarles con el mayor afecto y con la mayor humildad este trabajo que refiere a la participación de los legionarios británicos en la batalla, una de las batallas más importantes, una más resaltantes de la independencia no venezolana, porque la batalla de Carabobo fue el sueño de la Gran Colombia, selló la independencia de la Gran Colombia, o de Colombia la Grande, o de Colombia, como refieren los historiadores. Es un honor estar compartiendo con ustedes en la mañana de hoy estas experiencias, que no como historiador, porque ayer conversábamos, es bueno aclararlo. Hay personas que van a las universidades a formarse como historiadores y le dan un valor agregado porque tienen una cosmovisión de cómo se construye la historia desde la perspectiva academicista. En el caso de algunos otros venezolanos, en el caso mío particular, tengo la historia por oficio, porque constituye una vocación natural y la he desarrollado con el mayor afecto. Y en ello he conseguido mis grandes amigos, personas con las que he compartido mi visión de la vida y de las cosas, como las que vamos a compartir en la mañana de hoy. Particularmente el tema de los legionarios británicos me toca por dos eventos. Primero, yo soy por línea materna hijo de emigrantes. Y por línea vital, padre de migrantes. Y como miembro como analista de mi propia realidad, pues tengo una óptica bien particular sobre los emigrantes y particularmente sobre los legionarios británicos. Muchos los llaman mercenarios, otros los llaman aventureros, otros los llaman viajeros. Cada quien puede adoptar la posición que más le interese en función de su visión, de su cosmovisión. Pero yo particularmente tengo la mía y vamos a compartirla en la mañana de hoy. De verdad que para mí constituye un privilegio el estar nuevamente con tantos amigos. Por ahí veo a mis hijas, que son mis grandes emigrantes, una emigrando y la otra por emigrar. Y en ellas veo el sueño de la construcción de la patria grande. En las imágenes que presentamos vemos una obra de Tito Salas, un extracto de la obra de Tito Salas sobre la batalla de Carabobo. Yo particularmente, en esto de la historia y de la cosmovisión, yo aplaudo cualquier esfuerzo. La obra de Tito Salas me parece trascendente. Hay muchos que cuestionan la obra porque no estaba en entorno geográfico adecuado, pero me particularmente he entendido a lo largo de estos años de mi vida que lo importante es que trabajemos sobre lo que ya se construyó. Quizás Tito Salas no tuvo la mejor visión de la batalla de Carabobo, pero es la visión que nos permite construir una nueva visión de la batalla de Carabobo, aprender de estos hechos. Y así en cualquier área vital. En el campo de la historia hay muchas visiones, particularmente la de Vicente Lecuna. He escuchado a muchos historiadores últimamente cuestionando la percepción de Vicente Lecuna sobre el Libertador. Yo particularmente adoro la visión y la pasión de Vicente Lecuna y no hago más que aplaudirla. Puede tener errores como puedo tener yo, como podemos construir todo lo que percibimos la vida y el mundo de una forma distinta, pero es su visión y por ella murió y por ella construyó y por ella se hizo anciano.
siempre menciono porque los tengo en mi corazón, como el doctor Blas Brunicelli, el doctor Pedro Graces o el doctor y amigo José Rafael Fortí. Entonces, sin más preámbulos, gracias a la escuela nuevamente por esta invitación y espero honrarla con el esfuerzo de la actividad de hoy. A continuación presento un pensamiento que me llamó la atención cuando estaba construyendo, y voy a tratar en la medida que vaya abordando los temas de los legionarios, de decir de dónde saco las cosas para aquellos que pues, están en la misma línea de investigación. Y esta va dedicada a mi hija Caterine, que está allá en Perú. Lo que le da valor al viaje es el miedo. Él rompe una especie de estructura interna, desprovisto de todas nuestras muletas, privados de nuestras máscaras. Estamos en las superficies de nosotros mismos. Este es el beneficio más obvio del viaje. Albert Camus. Cuando analizamos la vida de estos legionarios británicos que participaron en la batalla de Carabobo, y vemos todas las aventuras que surgieron en el camino a Carabobo, pues no tenemos más que retomar estos pensamientos de Albert Camus. Este pensamiento lo extraje de Aventuras, Mercenarios y Legiones Extranjeras en la Independencia de la Gran Colombia, de nuestro amigo Matthew Brown. Un libro sin desperdicio a los que les llama la atención el tema de los legionarios británicos, que comprenderlo sobre exactitud. Un historiador hizo su doctorado analizando el comportamiento demográfico de estos próceres, materia que le ha interesado muchísimo a los historiadores contemporáneos. Por ejemplo, Edgar Mondolfi Goudat, en su planteamiento, él le da especial interés a la participación de los legionarios en la construcción demográfica de una nueva sociedad, la sociedad de la América Latina. Y ese es quizás uno de los valores agregados de su obra, Páez visto por los ingleses o los legionarios extranjeros en El lado oscuro de una epopeya, que también es otro libro que este libro me lo robó Domingo, tuve que comprarlo de nuevo, aprovecho la oportunidad para pedirle aquí, El lado oscuro de una epopeya, de Gamondolfi Goudat. Y Páez visto por los ingleses, que también es otra obra extraordinaria, donde refiere el encuentro de Páez con los ingleses, que por cierto, muchos historiadores mencionan, entre ellos el doctor Fernando Falcón, y lo que me apasiona compartir estas actividades, que Páez, gracias a los legionarios extranjeros, fue civilizando un poco su vida en términos domésticos, en términos de incorporación de los cubiertos en el comedor, de oficiales, esas acciones. Ellos veían, había una diferencia tan compleja entre Páez, el llanero, y el legionario nórdico que venía con toda una cultura, que fueron un encuentro que mágicamente fue como generando una simbiosis, que fue la gran fortaleza. Páez con una mirada generaba lo que llamamos nosotros una comunicación interactiva, no necesitaba grandes discursos, ni siquiera tenían la barrera idiomática, tenían los problemas inclusive, los problemas domésticos de alimentación, los problemas de vestimenta, porque ellos tenían que hasta vender su ropa para poder lograr su alimento, tenían problemas de moneda, pero Páez con una mirada lograba una concreción, lograba una fusión con los legionarios que cuando tenían dificultades nunca se las achacaban a Páez, siendo él responsable, se las aplicaban por ejemplo, en Achaguas, a Blosset, que a Blosset lo querían linchar en Achaguas. Si Páez no entra en un momento determinado en el cuartel de Achaguas a defender a Blosset, lo hubiesen fusilado, porque querían fusilarlo. De hecho, Páez entró en esa acción que más adelante vamos a mencionar, con su sable, hirió a 3 legionarios, hirió a 2 de muerte, y al tercero lo lesionó y se le partió el sable, porque si no se le hubiese partido el sable, lo mata también. Al día siguiente fusiló a un teniente y 2 sargentos, defendiendo un poco pero el conflicto nunca se le atribuye a Páez, aún siendo responsable. Páez hizo milagros con los pocos recursos que disponía. Páez, entre otras cosas, recopiló toda la plata que había en Apure, la mezcló con cobre y empezó a acuñar su propia moneda, y además ordenó a los comercios de la zona que tenían que aceptar la moneda, que es una moneda muy débil en términos minerales, pero una moneda que dio curso legal a la atención de la adquisición de enseres para los legionarios. ¿Cuáles eran los enseres de los legionarios? El ron, la carne, la sal,
alguno que otro utensilio de uso sanitario. Esas eran las herramientas con las que contaba nuestro amigo Páez o nuestros legionarios británicos en Achaguas, que son la base de procesos posteriores. La exposición está configurada, primero el origen de los legionarios. Para ello hemos hecho un esfuerzo por ayudar a comprender, porque hablan entre 5.000 y 8.000 legionarios acudieron al llamado de la independencia de América Latina. Sin embargo, nuestros estudios dicen otra cosa. Nuestros estudios refieren al análisis de bases de datos generadas por varios historiadores que... Hay uno que no he mencionado, que todos ellos son historiadores de los años 70. Yo no sé qué pasó en los años 70, que generó gente tan extraordinaria para el nacional en todas las áreas tecnológicas, en las áreas... Hay que volver a los 70 en términos intelectuales. Es el doctor Eric Lambert, que no era venezolano, pero era muy amigo del doctor José Rafael Fortí, que inclusive ellos desarrollaron investigaciones particularmente sobre los médicos que participaron en la gesta de independencia. El doctor Lambert tenía una posición, el doctor Fortí que tenía otra, ambas con una posibilidad. De hecho, los legionarios que participaron en la batalla de Carabobo, según Eric Lambert, fueron 12. Según el doctor Fortique fueron 12, pero hay uno que es una variación, o sea que realmente son análisis en esas angustias existenciales de construcción de conocimientos. Luego vendrá un problema de cuartel de Achaguas, que ya ha dado algunos matices sobre ello. Luego lo sucedido en la batalla de Carabobo, y les confieso, mi participación en la mañana de hoy no refiere a los actos militares de la batalla de Carabobo, y a esos en cierta medida fueron planteados por el general el mayor general Félix Osorio. Sin embargo, voy a dar algunos indicadores de las unidades donde participan legionarios británicos, el tema de nuestra investigación en el día de hoy. Seguramente cuando hablan de legionarios británicos, la gente visualiza un mercenario, visualiza a alguien que tiene un dominio instrumental y técnico de las armas de fuego. Mencionan a alguien que no tiene compasión. En nuestra posición, luego de analizar todos estos años la información bibliográfica, la hemerográfica, toda la documentalia que podemos encontrar, por cierto, en el Archivo General de la Nación, donde hay una sección dedicada específicamente a los próceres de la independencia suramericana. Claro, el gran tema del Archivo Histórico Nacional, espero que mis amigos del archivo estén por allí, es que el archivo procerato, que es el que yo me refiero, fue construido con la finalidad de otorgar a los próceres y eminentes ciudadanos que participaron en la independencia, otorgarles una pensión de sobrevivencia. Ese era el gran objetivo. Y en su ausencia, su descendencia podía solicitar igualmente el otorgamiento de una pensión o una subvención producto de los servicios que su antepasado o su progenitor prestó al desarrollo de la independencia. En esa construcción, ellos tenían que presentar un testimonio personal y dos testigos que dieran fe de su participación en cada acción militar. Esto tiene su ventaja y su desventaja. Su ventaja porque le da la oportunidad al prócer de construir su propia versión del asunto. Y su desventaja porque a veces estaban enmarcados dentro de muchas exageraciones. Sobre esa matriz, sobre esa información, es que el historiador construye una biografía que de repente no responde con exactitud a la participación del legionario, pero sí unos matices. Hay historiadores venezolanos de los años de principios del siglo, tengo que nombrar, que además es paisano de mi familia por línea paterna, que es el doctor Vicente Dávila. El doctor Vicente Dávila desarrolló una obra trascendental a través de un diccionario de próceres y tres ciudadanos de la independencia. Desarrolló una línea de investigaciones históricas, desarrolló algunos libros de carácter filosófico. Hay uno que se llama Verdades, que constituye una obra extraordinaria de filosofía sobre su propia contemplación de la vida y producto de sus propias frustraciones, porque todos somos objetos de frustraciones. Pero Vicente Dávila está ese diccionario de próceres que también que es copia fiel y exacta del archivo de procerato de la Academia Nacional de Historia. Después vamos a hablar de algunos aspectos militares y humanos de la Legión Británica y después algunas conclusiones que hemos tomado
con la intención de contribuir al desarrollo de nuestra percepción sobre los legionarios británicos, utilizando información que yo diría que tiene carácter de primicia nacional, producto de un esfuerzo que no había sido hecho. Y que la oportunidad nos la ha brindado todos estos años de conjugar el esfuerzo de doctores como Domingo Medina, como licenciado Aranguren, como modestamente mi persona. Ok, agrupando las expediciones. La gente dice, bueno, ¿cuántos vinieron a la gesta de la independencia? Vamos a ver cómo voy minimizando aquí para... Ok. En los análisis que se han desarrollado sobre las legiones o las expediciones que se incorporaron a la lucha de la independencia, tenemos una que denominaron, la vamos a dividir en 1, 2, 3, 4, 5 grupos. El primer grupo lo que llaman los primeros cuerpos. Esos fueron los primeros cuerpos que hago la observación. Cuando trabajamos en la conferencia pasada del ilustre prócer Manuel Palacio Fajardo, autor del Bosquejo de la Revolución de la América Española, hablábamos de los esfuerzos que se hicieron en los años 1814 y subsiguientes para establecer vínculos con, primero, Estados Unidos, para que nos apoyaran con material bélico y recursos humanos, legionarios, individuos de tropa que nos acompañaran en la independencia. Y hablábamos en aquel momento que no fue posible porque los Estados Unidos en ese momento no estaban en conflicto con España y estaban resolviendo sus propios conflictos con Inglaterra. Inmediatamente, el doctor Manuel Palacio Fajardo y el doctor Pedro Gual se dirigieron a establecer nexos con Napoleón Bonaparte. Hay un tercero que me falta, ya me vendrá y lo comentaré. Cuando llegaron de Napoleón, Napoleón le dijo, mira, estamos a punto, estamos en el peor momento de nuestras guerras. Si hubiesen llegado antes, con mucho gusto lo hubiésemos apoyado, pero en este momento no podemos apoyar. En ese justo momento, Manuel Palacio Fajardo decide iniciar una contratación o la búsqueda de personajes que nos ayudasen. Bueno, primero se dirige a Inglaterra, por supuesto, que lo persigue, inclusive lo apresan en Francia. Si no hubiese sido por nuestro amigo Humboldt y Bonpland, pues la historia sería otra para América Española. Humboldt y Bonpland logran que se indultara a Manuel Palacio Fajardo y le dan una cédula para que salga del país. Manuel Palacio pues se dirige a Inglaterra. En Inglaterra se encuentra con López Méndez, estaba Andrés Bello, e inician todas las actividades para reclutamiento de las legiones británicas. Los primeros contactos, entre otros, se encuentra Gustavo Gipigli, que es autor de una obra dedicada a malponer al Libertador, aunque años después él le pide disculpas y esas disculpas son publicadas por vía de prensa sobre la actuación del Libertador. Pero en aquel momento Gustavo Gipigli trae la primera agrupación. Esta agrupación fue de 720 individuos. En segunda instancia, ya en 1818 y 1819, cuando analizamos el comportamiento cuando yo nombro a Gipigli, Gipigli actúa como un concesionario. Lamentablemente debo decirlo así, era un tráfico humano para América y el que estaba coordinando esa actividad estaba haciendo negocio con eso. O sea, es duro decirlo de esta manera, pero creo que lamentablemente es la verdad. Luego James Tower English en 1818 y 1819, cerca de 1200. Luego hay otra movilización de la Legión Británica precedida por George Elson en 1819, que trae 572 legionarios. Luego viene la Legión Hanoveriana. Esta Legión Hanoveriana regularmente la gente dice, no, la Legión Alemana. Resulta que Hannover estaba adosado a la Unión Jack, a Inglaterra. O sea que no era alemana. Podríamos decir prusiana, pero era realmente parte de la Unión Jack. Trajo 300 legionarios, Johannes Uslar. La Legión Irlandesa de De Vereux, que también es interesante analizar en el futuro, trae 1.729 legionarios. Luego viene nuestro amigo MacGregor, que particularmente cada vez que paso por la parada de Lollada,
es un mercado que está a mano derecha, donde está el metro, sistema de autobuses que funciona allí. Hay como un automercado que funciona donde MacGregor tenía su sembradío de mora, pero el sembradío de mora lo tenía, era para el cultivo del gusano de seda. Él tenía la intención de exportar, valga la cuña. De repente por ahí consiguen alguna semilla de mora MacGregor. Luego viene otra segunda expedición de Maceroni, donde trae 300 individuos. Luego hay otras fuentes, hay otros individuos que de manera individual se vienen, buscan la forma de incorporarse, vienen de las islas inglesas, de las islas de Curazao. Y finalmente están los aventureros marinos, que nosotros hemos catalogado como los corsarios, los que participaron en la batalla naval del lago de Maracaibo, los que prestaron sus navíos para el transporte de tropas y enseres, o sea, todos los que participaron en ese proceso logístico propio de los marinos en estas condiciones, ¿no? Trajeron cerca de 1000 aventureros. Esto da un total cercano a los 6.808 legionarios que se incorporaron a la lucha de la independencia. Ahora vamos a empezar a analizar cada uno de los grupos para que se entienda qué fue lo que pasó en Carabobo. Y de allí viene esta participación. El primer grupo fue organizado por López Méndez y Gustavo Guipir. 720 individuos se alistaron en el primer contingente. 200 murieron ahogados en las costas de Francia, en el India, en Pesandito. 390 nunca llegaron a Angostura. Regresaron a Europa, murieron en el Caribe. 200 llegaron a Angostura. De estos grupos, 100 sobrevivieron para cruzar el páramo de Pisba. Y posteriormente estuvieron en la batalla de Boyacá. De los otros 100, 20 murieron o dejaron Angostura. Y solamente 80 de la primera legión sirvieron en Achaguas, donde estaba acuartelado Páez, configurando la fuerza de la batalla de Carabobo. Por lo menos la fuerza de la primera división, que era lo que le correspondía. El segundo grupo estaba configurado por 2.072 miembros de la Legión Británica. Eso fue entre 1818 y 1819, incluyendo la Legión de Hannover. 1.072 murieron en la ruta hacia o en Margarita. En estos días el doctor Fernando Falcón hablaba de su incursión en Margarita para ir a Pampatar, a conocer la tumba de los soldados ingleses. A mi juicio, los soldados ingleses están en toda la costa, todas las playas donde uno se puede asomar en Margarita de soldados ingleses, porque la mortandad producto de la fiebre amarilla y de cualquier tipo de actividad de enfermedades endémicas pues fue monstruosa en Margarita. Además de eso, pues el tema de los enseres, el tema logístico, el tema de la alimentación y de la protección de la salud, pues, indiscutiblemente era una debilidad de las tropas que se incorporaron a través de Margarita y Angostura. 1000 sirvieron en la campaña de 1819 sobre la costa venezolana que culminó con el ataque a Barcelona. 100 murieron en campaña y 900 regresaron a Margarita. 100 murieron o se fueron, dejando solo 800 que partieron a Angostura. De estos sobrevivieron 500. Estuvieron presentes en los llanos de Achagua en diciembre de 1820. No estamos hablando del año siguiente. Fueron muriendo, fueron mermando y participaron en la batalla de Carabobo en 1821. Yo no creo que hayan sido... cuando digo 500, son aproximadamente 500, porque el parte de la batalla de Carabobo, de los legionarios que participaron, los cazadores británicos y otros individuos que participaron en las diferentes divisiones, en las 3 divisiones, llega a 528, según las bases de datos que se han construido, producto de las listas que ellos mismos generaron después de la guerra, que se encuentran en la sección, por ejemplo, del Archivo de la Gran Colombia, que fue recuperado en los años 60 por la Fundación Bulton, fue microfilmado, pero que antagónicamente no logró ser digitalizado y se perdió todo un esfuerzo extraordinario de la Fundación Bulton por rescatar el acervo histórico documental, por lo menos de la sección de la Gran Colombia del archivo. Ahora tendríamos que ir a Colombia, a Bogotá, al archivo de Bogotá, para recuperar. Hemos hecho esfuerzos por ir al archivo de Bogotá, por lo menos virtualmente, en tiempos de pandemia, y nos hemos dado cuenta que el archivo desde los años 60 para acá ha sido reestructurado. Hay que hacer una labor ahora de recuperación de la sección Venezuela del Archivo de la Gran Colombia, porque ya no está organizado
como está organizado hace 60 años. Eso está terrible, terrible pesar. Fuimos a la Fundación Bulton, a la Casa Santa Ella, que está justo al lado del Panteón Nacional, a recuperar alguna documentaria que en los años 20, en los años 40, el doctor Fortí, que él tiene un libro sobre John Robertson. Él acudió a la Fundación Bulton, que quedaba en la esquina del Chorro. Él solicitó un documento que estaba en el índice sucinto que refería al médico, al cirujano John Robertson. La Fundación Bulton le sacaba una fotocopia de la época y le facilitaba el documento. Ahora, ¿dónde podemos ir a buscar una documentación tan valiosa como la de él? Pero bueno, buscaremos la forma de seguir construyendo historia con estos documentos. Los 400 sobrevivientes integraron el batallón Albión, 100, y la Marina de la Costa Venezolana, 200, y se instalaron en Coro y Maracaibo. Los 100 restantes murieron o desertaron en Angostura. Ahorita que hablo de la muerte, no me gusta trabajar sobre estos eventos, ¿no? Pero particularmente, no vaya a ser que se me pase, hay un cementerio que funcionaba frente al mercado de Quinta Crespo, que era el cementerio de los ingleses, justamente donde está el edificio Pauli, que es una cuadra completa. Ahí funcionaba el cementerio de los alemanes. Estos cementerios funcionaron hasta 1870 y pico, cuando se crea 1875, cuando se crea el Cementerio General del Sur. Del cementerio de los ingleses, donde reposan los próceres y eminentes, los próceres ingleses, que pudieran haber registro, fueron trasladados al Cementerio General del Sur. Habría que ver, yo no he podido ir al Cementerio General del Sur a ver la sección inglesa. Ellos tuvieron que ser enterrados en cementerios distintos porque en su mayoría eran protestantes. El cementerio de los alemanes, lamentablemente, se perdió. El cementerio de los alemanes no fue incorporado al Cementerio General del Sur. Y los restos de los próceres, de los alemanes que participaron en la independencia y que fueron enterrados allí, seguramente están allí todavía, debajo del edificio. Esas son cosas que, bueno, lamentablemente constituyen debilidades de las sociedades emergentes. Luego viene el grupo C, la Legión Irlandesa de Devereux. Fíjense esta cifra, 1728. Yo particularmente cuando hicimos el análisis de las legiones británicas que participaron en todas las guerras de independencia, nos hemos dado cuenta que fundamentalmente las fuerzas que participaron en la guerra de independencia por la vía de legionarios eran irlandeses. Lamentablemente no pudimos discriminarlos a nivel de cifras estadísticas porque se definen como británicos o irlandeses. Se definen como ingleses y se definen como irlandeses, como escoceses, como galeses, como daneses. Pero ese británico o irlandés no nos permite concretar una cifra exacta de los irlandeses o británicos que participaron en la guerra de independencia. Pero vamos en ese camino. Y lo que nos importa es proyectar que aunque así fuera, aunque tengamos esos embates en la formación estadística de los legionarios que participaron en la batalla, nos dimos cuenta que hay más irlandeses que ingleses. Y eso responde a fundamentalmente dos cosas. Primero, Irlanda pasaba en ese momento por una gran hambruna. Estos jóvenes tenían derecho a comprar, ya tenían derecho a comprar tierras, pero no tenían que comprarlo. Esos jóvenes eran fundamentalmente, y ahí lo saca sus propias fichas de inscripción, de la cual tenemos registros gracias a la Gran Colombia, gracias a Eric Lambert, que se metió de cabeza en los archivos de Inglaterra y de Irlanda, gracias a Matthew Brown, gracias al doctor Fernando Falcón, gracias a todos estos historiadores que han construido historia con esto. Estos irlandeses eran fundamentalmente obreros, y tenían las profesiones más interesantes que vamos a analizar en las próximas láminas, que quizás ningún historiador ha abordado con una precisión de cirugía. De estos irlandeses, 678 formaron parte de la campaña de Riohacha. 500 se rebelaron y fueron transportados a Jamaica. Entonces uno dice, bueno, pero es que eran indisciplinados. Primero, no tenían formación militar. Muy pocos tenían formación militar.
Quizás los comandantes de las unidades, los que eran oficiales, tenían formación militar y eran el atractivo para el ejército patriota. Constituyó una fuerza incalculable, porque constituyeron la base de una formación de un ejército regular, porque hasta ese momento lo que habíamos librado los venezolanos era una guerra de guerrillas, una guerra irregular, una guerra sin disciplina, y el Libertador estaba empeñado en una guerra de desnudos. Estos legionarios le fueron dotando a los indios, a los indígenas, a los criollos, a los blancos peninsulares, le fueron dotando sus uniformes, sus joyas, sus medallas, y la gente desnuda. Tú veías un indio con una medalla en el pecho que no tenía, esa era sola su vestimenta, porque se la había comprado a un legionario por lo novedoso, por lo creativo de esa prenda. Así se construyó el Libertador. En la batalla de Carabobo hizo esfuerzos porque fuese un uniforme para todos los legionarios. Para todos los legionarios ya tenían incorporado su uniforme, y utilizó para ello algunos coroneles que eran ingleses, que medianamente hablaban el español, que les sirvieron de interlocutor y que fueron viajeros para lograr la compra de joyas, uniformes militares. Entonces, 134 se quedaron al servicio de la independencia combatiendo en la Ciénaga, en el asedio de Cartagena, y luego fueron incorporados al batallón Albión. El batallón Albión no fue a la batalla de Carabobo, 12 murieron en combate. De los 1.500 restantes, 30 viajaron a Angostura, 30 fueron incorporados a la Legión Británica, que participó luego, que luego fue desmembrada y creada el batallón de cazadores británicos, que junto al batallón de los Bravos de Apure configuraron las fuerzas de infantería de la primera división, que fueron la fuerza vital en el desarrollo de la batalla de Carabobo, porque fueron la fuerza de entrada, fueron la fuerza que puso los muertos en la batalla de Carabobo. La primera división, primero entraron los Bravos de Apure y luego entraron los cazadores británicos. Los cazadores británicos gastaron toda la munición y solicitaban munición y no llegaban, tuvieron que picar la bayoneta y empezaron el esgrima a la bayoneta, empezar el combate a bayoneta. Y de allí que el general Carlos Diego Minchín estaba aterrado muchos años después, haciendo sus comentarios de lo que fue la batalla de Carabobo, diciendo que él observaba cómo los estaban masacrando, y la segunda y la tercera división se sentaron a observar cómo los masacraban. Y eso debe tener una razón natural dentro del estamento, dentro del sacrificio de las operaciones militares, pero constituyó un acto muy cuestionable dentro de la propia batalla. De los 1.050 restantes, 300 viajaron a Angostura, 100 fueron incorporados a la Legión Británica y 200 murieron o dejaron el servicio. Esto deja 750 que murieron en Margarita o regresaron a su casa. 600 murieron y lastimosamente 600 murieron en Margarita. Imagínense ustedes, yo conozco un grupo de arqueólogos que se han dedicado a ir a los sitios de combate, a las zonas de combate, y han encontrado, no hubo osamentas, porque las osamentas se recuperaban. Lo que han encontrado, por ejemplo, este botón, esta pieza que ustedes ven sobre la pantalla, sobre la presentación, este botón, aparece Venezuela, aparece 7 estrellas, aparece un sol y aparece morir o vencer. Ese botón, al igual que otro que voy a presentarles más adelante, fueron encontrados en Achaguas, fueron encontrados en Carabobo. Fueron los botones que usaron los legionarios, que usaron los patriotas que participaron en Carabobo. No decía vivir y vencer, decía morir o vencer, porque morir en su construcción significaba preferir morir que subordinarse a un imperio opresor, un imperio dominante. Era construir mi vida. Si voy a vivir, debo vivir en libertad, y esa libertad la construyo en estos campos que, aunque no sean los campos más adecuados, fueron los campos que nos acompañaron desde el año 2013 hasta el 2020 con la declaración de guerra a muerte. Cuando los irlandeses llegaron, usted dice, ¿por qué los irlandeses se fueron? ¿Por qué hubo tanto, cuando hemos llegado a estas láminas que hablan de tanta deserción? Es que cuando los ingleses vieron lo que era la guerra a muerte, lo que era fusilar sin ningún tipo de proceso judicial, aquí indiscutiblemente eso los debe haber marcado emocionalmente.
que la muerte nunca es buen aliado en ninguna acción militar. De hecho, cuando uno en operaciones militares hay un fallecido, lo que tú debes velar es de reconstruir la moral de tus tropas, y esa es en cierta medida, es una psicología que no ha variado desde el Imperio Romano. Cuando los ingleses, irlandeses, escoceses, observaron polacos, rusos, observaron la mortandad y dijeron, no, yo de aquí me voy. Buscaron la primera embarcación, buscaron los costeros y trataron de irse. Hay unos que los metieron, inclusive los sometieron a prisión cuando trataron de desertar, porque eso también es catalogado como un delito militar. Pero bueno, eso iremos abordando más adelante. Los 900 del grupo de MacGregor, este es un grupo interesante porque este participó en 2 acciones militares en Colombia. De los 900 miembros reclutados por MacGregor en 1819, en los 2 grupos que ya mencioné, 300 desertaron en el Caribe antes de siquiera tomar parte en la acción militar o se quedaron en alguna isla del Caribe. 300 se unieron al ataque de Bastión Portobelo en abril de 1919 y otros 300 en Riohacha en octubre de 1819. 150 fueron ejecutados y encarcelados. Esto es en el caso de Riohacha en 1819, cuando retomaron a Portobelo, a Riohacha, de los cuales solamente 12 lograron escapar, y 150 escaparon antes de la ocupación de Riohacha y se reintegraron al ejército posteriormente. No hay forma de saber estadísticamente si esto fue así o no, pero la historiografía sí lo menciona. 200 desertaron o murieron posteriormente. Después hablamos de los otros individuos que llegaron de manera individual. Se habla de 1.387 entre los 1.000 que estaban en actividades marinas y los 387 que llegaron en tropas de pie. Aquí particularmente hay un coronel que fue padre de una anécdota de 1819. Un coronel que participó, que vino a encontrarse con un coronel inglés. Me parece que de apellido Rook. Si me viene otro nombre, lo mencionaré. Que él se alojó en la casa de Juan de la Madrid. La casa de Juan de la Madrid es lo que hoy es la casa natal del Libertador, que era de una línea materna que fue vendida a Juan de la Madrid, y él lo usaba como una posada en 1819. En algún momento él alojó oficiales ingleses en su casa, y en una de esas oportunidades parece que tenía una hija que tenía algún impedimento de salud. Y fue violada, fue ultrajada por un coronel, por este coronel inglés. El coronel partió a reunirse con el Libertador en Angostura. En ese momento el doctor Juan de la Madrid se percata de la violación de su hija, se dirige al puerto de La Guaira y le envía una carta al Libertador que le debía llegar antes que el coronel, donde le notificaba que su hija había sido mancillada moralmente y de hecho estaba embarazada, estaba en estado de embarazo. El Libertador, al recibir al coronel, le preguntó si se había alojado en la casa de Juan de la Madrid, a lo que este le respondió que sí, que de hecho le enviaba saludos. Le dijo a su decano que procediera a fusilarlo. Este coronel fue fusilado. Pero particularmente lo interesante de este coronel, este testimonio del doctor Ángel Grisanti, y lo he oído de historiadores hasta que afortunadamente Faustino Fortí, que me mandó el libro del doctor Grisanti, donde queda reseñada, porque sí, efectivamente fue fusilado el coronel Rook. El párvulo que nació es el general Jesús María Aristelleta, que fue prócer de la independencia y un aliado extraordinario del general Guzmán Blanco. Esa es un poco la historia oculta de estas actividades. Cabe la pregunta que muchos historiadores contemporáneos están desarrollando: ¿tráfico humano al servicio de una guerra de exterminación? Esa es la gran pregunta que yo me hago, porque yo particularmente me ubico en el teatro de la guerra y entiendo una situación donde yo vea que están matando al que está al lado, el que está enfrente y el que está atrás. Yo regularmente buscaría la forma de montarme en un barco e irme para otra nación, o sea, y más en una nación que no es mi patria. Sin embargo, muchos jóvenes, que cuando digo jóvenes no lo digo de manera despectiva, de manera figurativa, es que eran muchachos de 29 años, y cuando digo que son muchachos de 29 años me ocupo de ver a mi hija que tiene 29 años, que está en ese rango de edad,
son muchachos que ya están formados, pero que no fueron veteranos de la guerra napoleónica que habían concluido en 1814. Eran muchachos que no tuvieron ninguna experiencia militar y que vinieron a conseguir fortuna, a lograr fortuna, a buscar mejores condiciones de vida. Esa es la verdadera historia de los legionarios británicos en su grosa medida. Indiscutiblemente los oficiales, pues eran oficiales, pero tenían una formación militar, pero el grueso que acompañó a la Legión Británica no tenían ninguna formación militar relevante. Este botón también fue conseguido en los campos de Achagua o de Carabobo y corresponde al botón de Colombia la Grande, el botón que portaban nuestros soldados, nuestros militares en la batalla de Carabobo. Ok, iniciamos el tema de la batalla de Carabobo. Aquí empezamos a hablar de algo que los historiadores han comentado, que no se trata en la batalla de Carabobo de los legionarios de la Legión Británica, se trata de los cazadores británicos. ¿Y por qué? En 1820, en enero de 1820, se produce el acuartelamiento de las fuerzas en Achaguas, en Apure, las fuerzas de la Legión Británica y de las otras fuerzas, de los regimientos de caballería que integraron luego la primera división. En la Legión Británica, en su primer instante, estaba configurada por un comandante, que era Juan Blosset, 5 capitanes, 6 tenientes, 2 subtenientes, un corneta y 103 individuos de tropa configurados de los 7 grupos que hemos mencionado anteriormente, y al azar. Eran los sobrevivientes de 3 años de lucha en una geografía que no le era propia y con un idioma que no le era propio. Esas son las dos, lo que es la ración de combate, lo que es el alcohol, lo que es la vestimenta y lo que es las condiciones climáticas y las condiciones del idioma constituyeron barreras duras para los legionarios británicos que participaron. Para este momento había 113. Eran 113 seleccionados. Estos 113 tenían particularmente con General Páez una comunicación interactiva que no sabemos cómo se desarrolla. Bueno, realmente sí lo sabemos. Cuando nosotros configuramos una vida en los cuarteles, cuando entendemos cómo es el comportamiento de los cuarteles, regularmente no estamos asociados a gente que tengan unos niveles intelectuales muy elevados, pero sí hay unos sentimientos que se van forjando en la lucha diaria del cuartel, que son los que le dan sentido a nuestra forma, a nuestra visión como oficiales dentro de las instituciones. Esa sensación la debió haber sentido Páez con estos legionarios británicos que nos enseñaron a usar cubiertos, que lo enseñaron a uniformarse, que lo enseñaron en la batalla de Carabobo a portar uniforme. Páez jamás portó un uniforme. Y decían que portaba un uniforme de polaco y de príncipe polaco, decían por allí. Un uniforme con una gorra impresionante y hermosísima, que fue otorgada por sus legionarios. El 9 de mayo, Blosset, ya tenían varios meses, 4 o 5 meses, describe riesgo de motín por ración y pan. Entonces, mira, tenemos problemas y tenemos que solucionarlo, se lo manifiesta Páez. Páez habla con el Libertador y le manifiesta, estamos en medio de un posible motín, y el Libertador, como buen prusiano, le dice, resuelva, señor general de división. Para ese momento Páez era general de división. El general Páez había, con un inglés que lo secundaba, que era su ayudante, había recopilado plata en toda la región, y la había mezclado, hizo una mezcla con cobre, hizo una gran fusión, y de eso salió acuñada unas monedas que fueron utilizadas para resolver parcialmente la situación. Habló con todos los comercios de la zona y le dijo, ustedes deben recibirme la moneda acuñada, esta moneda acuñada, una moneda débil en su estructura mineral, pero fue una moneda que sirvió para que se iniciara una actividad comercial que ayudara a solventar las deficiencias logísticas que presentaban las tropas, sobre todo para su alimentación, que era fundamentalmente de carne. No sabemos que en esa época no había ningún tipo de refrigeración. La única fuente de refrigeración era salar las piezas de carne, y el consumo diario para un batallón de 300, 400, 500 hombres, pues sabemos que la logística tiene que ser relativamente compleja. A principios de junio de 1820 llega Power, el comandante William Power llega con otro contingente, pero en este caso de irlandeses, que son 100. Cuando llegan los ingleses y los irlandeses, ellos tenían un conflicto. Los ingleses y los irlandeses históricamente han mantenido conflictos.
Y nuestro amigo Blosset, que era el comandante de la Legión Británica, manifiesta tener algún tipo de desaveniencia con el comandante Power. El comandante Power llega diciendo que él merecía un rango general. Libertador y Páez, pues ellos entendían algo que quizás es doctrina dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que es que nuestras estructuras deben tener una jerarquización. Hay un general, no se necesitan dos generales. O sea, necesitamos una estructura, y menos una estructura donde el que esté dando la unidad sea un extranjero. Eso en cierta medida fue un dogma que no ayudó mucho a los ascensos militares. Y por otro lado, que muchos de ellos eran capitanes y bueno, llegaron a comandantes. Solamente en esos 3 años fueron adquiriendo grados militares elevados, pero no a nivel de general. Durante la guerra de independencia, no. Posteriormente le fueron reconocidos sus méritos militares. Páez organiza y designa a los comandantes de la Legión Británica para todas las actividades que tienen previstas para el año siguiente. Estas actividades, y es interesante decirlo con la mayor certeza, el Libertador planificó las acciones posteriores al decreto de pacificación, a la culminación del decreto de guerra-muerte, al encuentro con Morillo. Todo eso respondía a una planificación. Y Páez y los generales que integraron a cada una de las divisiones, y los que no estaban en las divisiones, pero que estaban en acciones de diversión, llamamos acciones de diversión esas actividades que buscan distraer fuerzas enemigas y concentrarlas en regiones distantes que nos permitan ir a un objetivo, cumplir un objetivo mayor, un objetivo de mayor trascendencia, que eso fue lo que hizo el Libertador. La gran fortaleza del Libertador, el gran éxito del Libertador en la batalla de Carabobo, no fue la batalla de Carabobo, es haber llegado a la batalla de Carabobo con una relación de fuerzas que le permitiera ir al combate y ganarlo. Ese es el éxito de la acción de la campaña, por eso que lo denominan la campaña de Carabobo, porque no es la batalla de Carabobo, es un conjunto de acciones que todas se configuraron para lograr la independencia a través de una acción que no fue la última, pero sí fue una acción trascendental que marcó un antes y un después en la construcción de la patria. Ya se acabó el miedo. La batalla de Carabobo mató el miedo. De aquí en adelante nosotros construimos nuestra independencia. Ese quizás es el gran aporte de esto. Páez organiza y designa comandante de la Legión Británica, establece a Bloodshed como el más antiguo, luego a Dayton como comandante de caballería, a Ferrier como comandante de artillería, a Davy como comandante de infantería, a Young como comandante de infantería ligera y a Power como comandante de la Legión Irlandesa sin ningún incremento. Él estaba exigiendo era un ascenso general. Y eso es un poco a veces los embates de las acciones militares. Acciones militares, yo tengo que llegar y tengo que ganar, yo tengo que construir mi percepción como militar. El 28 de octubre se presentó un motín donde muere Young, que era mi amigo comandante de la infantería ligera, y Páez neutraliza la acción. El objetivo de la acción era destruir, era fusilar, era matar a Bloodshed. Páez entra, observa todo el desastre, agarra su sable y neutraliza, es el término. En ese justo momento neutraliza a tres personas que eran las que estaban generando como el mayor alboroto. Con un sable mata a 2 y era un tercero. No lo mata porque se le partió el sable. Y así lo narra en sus crónicas el propio general Páez. Luego detienen a un teniente que era el que estaba como generando la mayor conspiración, y 3 soldados ingleses que fueron fusilados al día siguiente en la mañana. El 29 de octubre, el comandante Bloodshed, quizás por los reclamos del mismo Power, le manifiesta sentirse ofendido. Power desestima la cosa, pero se le presenta con 2 testigos y van a duelo, resultando Bloodshed muerto. Ordena el Libertador una profunda investigación de los hechos, lo cual termina generando un desmembramiento de la Legión Británica y una reducción de sus fuerzas, una reorganización de sus fuerzas. Mandan un segmento para Colombia, para Santa Marta, un segmento que luego los que sobrevivieron en Carabobo se le van a adosar y configuran de nuevamente la Legión Británica, ahora bajo la denominación de Cazadores Británicos, al mando del comandante Rafael Ferrier.
y del comandante William Davey. Imagínense, de las fuerzas que estaban originalmente, John Blotz, Dayton, Ferrier, Davey, Young y Powell, se quedan en dos, Ferrier y Davey. Allí habían otros oficiales como Carlos Diego Minchín y una serie de oficiales que mencionaremos. Están discriminados en 8 compañías. La batalla de Carabobo configuró los cazadores británicos 8 compañías. Cada compañía estaba integrada aproximadamente de 40 y tantos de soldados. Estos soldados también tenían una configuración por responsabilidades, sus clases, los que llamaban los cabos y los soldados. Los cabos eran los que medianamente tenían alguna experiencia o tenían una destreza de liderazgo que debían usar en el combate. Entonces, las fuerzas patriotas, ya entrando al tema de Carabobo, estaban organizadas, como ya dije, en 3 divisiones. La primera división al mando del general Páez, la segunda al mando del general Manuel Cedeño y la tercera al mando del coronel Ambrosio Plaza. El general Urdaneta se encontraba en actividades de diversión, no le dio chance de llegar a Carabobo. El batallón Bravos de Apures, al mando del comandante Juan José Conde, los batallones cazadores británicos con el coronel Tomás Ferrier, la relación del creo que son 6 o 7, 6 regimientos de caballería. Los regimientos de caballería son agrupaciones que tienen 12 compañías de caballería que regularmente van a prestar apoyo por el área. Esta caballería era la gran fuerza de general Páez, aparte de su infantería. Luego tenemos la segunda división con los tiradores, el batallón tiradores, el batallón Boyacá, el batallón Vargas y el escuadrón de caballería Sagrado, al mando del coronel Francisco Aramendi. Coronel Francisco Aramendi es el epónimo de mi promoción en el ejército, comandante del escuadrón de caballería Sagrado. Tenía un carácter indomable, le decían, estuvo acusado de 1000 cosas. La tercera división estuvo al mando del coronel Ambrosio Plaza y lo acompañaron los batallones Rifles, al mando de un comandante Arturo Sandes, parte de la Legión Británica, el batallón Granaderos de la Guardia, al mando del teniente coronel Juan Pantaleón, el batallón Vencedor de Boyacá, al mando del coronel Johan Guslar, el batallón Granaderos de Colombia, al mando del coronel Francisco de Paula Vélez, el batallón Anzuategui, que eran como el batallón Anzuategui y el regimiento de caballería Guardia de Honor estaban adosados a la tercera división, tuvieron por objetivo reforzarlo. Luego vamos al escuadrón, me restó mencionar que estas fuerzas patriotas sumaban, según el parte oficial, 4.000 infantes y 2.500 jinetes sin ningún tipo de fuego de artillería. Estos días vi una serie que se está publicando en Venezuela, donde hablan precisamente de toda la angustia que tenía el Libertador por la necesidad de incorporar en sus fuerzas piezas de artillería. De hecho, en la batalla de Carabobo se hizo de una pieza de artillería. Luego tenemos las fuerzas realistas, al mando del comandante del brigadier general Francisco Tomás Morales. Tiene una división de vanguardia integrada por el batallón expedicionario Burgos, el batallón del país, cazadores de infantes Francisco de Paula, el regimiento de caballería Hussares de Fernando VII, el regimiento de caballería Lanceros del Rey, la primera división al mando del teniente coronel Tomás García, con el batallón expedicionario primero de Valencey, el batallón expedicionario Balastro, el batallón expedicionario Ojostalri, refuerzo de flanco, la quinta división, al mando del coronel José María Herrera. En fin, se observa cómo no hay una configuración como en las fuerzas patriotas, configurada por 3 divisiones que fueron creadas para esa acción. Aquí está utilizando las fuerzas en tierra, firme, que tenían disponibles, porque además estaban en actividades de diversión. La logística, o la parte de las fuerzas realistas, está configurado por 2.566 infantes, 1.651 jinetes y 62 artilleros. Fíjense que la diferencia entre una y otra fuerza era de 1.500 infantes, más o menos 1.000 jinetes y 62 artilleros. La artillería era la debilidad de las fuerzas patriotas. Luego de la batalla de Carabobo, como les dije, no voy a entrar en una gran discusión sobre el desarrollo de la batalla. Sí decir que la primera división, los Bravos de Apure y los cazadores británicos fueron los que iniciaron el combate. Luego una actividad por la retaguardia con los escuadrones de caballería que le permitieron recuperar, pero ya había más de 100 muertos en los partes sobre todo los cazadores británicos, quienes se fajaron con
se fajaron con la bayoneta. Sin embargo, bueno, los patriotas en el parte que se da de 200 a 300 muertos y heridos. Los partes se dan muertos y heridos porque en la doctrina militar, un herido produce más baja que un muerto en términos de las acciones militares, porque para atender el herido se necesitan dos, mientras que para atender el muerto no se necesita nadie. Entonces, 200 a 300 muertos en las filas patriotas y 2.908 muertos, heridos y prisioneros en las realistas. Esa es el parte de la batalla de Carabobo. Aquí está una imagen del doctor, que el doctor Luis Heraclio Medina restauró, del prócer Juan Uslar, que quise traer para compartir con todos los videntes, ¿no? Con todos los miembros de los participantes de esta videoconferencia. Observen los rasgos similares o con cierta relación con el doctor Arturo Uslar. Cuando presenté esta imagen, lo comentábamos, lo discutíamos. Esta imagen representa una agrupación militar que no es propiamente la de Carabobo, pero da una idea de lo que significó para Carabobo la participación de los legionarios británicos. Si ustedes tuviesen una lupa y se colocaran sobre un mapa, sobre esta imagen, pudieran contar que hay aproximadamente 542, pues yo lo hice para poder ofrecerlo. Díganme ustedes si esa agrupación no significó algo en la batalla de Carabobo. Indiscutiblemente significó mucho. Ese batallón en combate, ese batallón sufrió mucho los embates de la infantería realista y fue, por lo menos las 4 líneas iniciales fueron las que se perdieron, fueron los muertos y heridos de la batalla de Carabobo. Esta expresión la tomé de un libro de un general colombiano que se llama Álvaro Valencia Tovar, que se titula El ser guerrero del libertador. Esta obra ha sido utilizada por la FARC como libro de consulta, sobre todo para los efectos de la doctrina militar en la batalla. Pero gratamente, o sea, hay una frase que yo se la atribuía al general Álvaro Valencia Tovar. Pero cuando revisé el trabajo de Carabobo del general Jacinto Pérez Arcay, me encontré con la misma frase y sin ninguna cita. O sea, en este momento tengo una profunda confusión sobre si una cita del general Arcay o una cita del general Valencia Tovar, pero de todas maneras resume lo que a mi juicio significó para los ingleses. Los ingleses curiosamente han armonizado a la maravilla con aquel león suelto, que los comprende sin entender su lengua, los quiere y ellos, que así lo intuyen, le devuelven afecto con admiración sonriente. Hay un océano y muchos siglos entre aquel rudimentario catire a caballo y esos rubios legionarios nórdicos. Pero en el fondo, unos y otros escriben la misma historia con sus vidas de aventura entremezclada en el secreto anhelo que todo hombre alimenta de algún modo dentro de sí, la búsqueda ansiosa de la gloria. Eso es una expresión hermosísima que particularmente me denota lo que significó la participación de los legionarios británicos al mando del general Páez. Fue su mejor comandante. Y quizás el que supuestamente en el momento decía que era el que tenía menos herramientas para entenderlo, porque no manejaba su idioma. No era como el general Montilla, que era políglota. El general Páez no. El general Páez construyó conocimiento luego, con su amada Dolores, con su familia, con su piano, con su violín, pero fue después de la Guerra de Independencia. Ok, entramos en el parte de los cazadores británicos, asistentes a la batalla de Carabobo, según David Jaimes. Producto del análisis de toda la documentaria que me ha llegado durante tantos años. Soldados que participaron en la batalla de Carabobo, 348. Músicos, 25. Cabos, 36. Ese es el primer grupo. Individuos de tropa. Luego vienen los tropas, lo que llaman tropa profesional. Sargentos, 13. Sargento primero, 9. Sargento segundo, 17. Tenientes. Teniente segundo, 10. Tenientes, 25. Capitanes, 15. Sargento mayor, que equivale a lo que llamamos en los grados actuales mayor. Cirujano y mayor tenían la misma remuneración, que estaba en torno a los 40 pesos mensuales. Los coloqué en esa estructura para generar un marco de referencia. Teniente coroneles, 9. Coroneles, 3. Y cirujano mayor, que era el equivalente a coroneles, solamente 2. Es importante mencionar la trascendencia que tuvieron los cirujanos romancistas y latinistas. Estos jóvenes que vinieron de las fuerzas
que vinieron de Europa, tenían una formación militar, los militares, y los médicos eran médicos los graduados en universidades de Europa. Y eso nos daba oportunidad de incorporarlos junto a los barberos sangradores y los cirujanos latinistas, que eran los que ejercían las amputaciones. Hay un coronel que no puedo dejar, aunque muchos historiadores lo han tratado de pasar al olvido, que era médico. Particularmente el doctor Fortí, que tiene años investigando, y yo estoy en la misma línea de investigación, que es el coronel Juan Francisco Sánchez. El coronel Juan Francisco Sánchez era a inicios de la independencia, en 1810, era un médico latinista, un médico lo que llaman romancista. Era un médico que no tenía conocimientos de latín, que no tenía una formación filosófica, que no había acudido a la universidad, pero que tenía cierta pericia en los procesos de amputación, en los procesos de cirugía que se fueron generando en los primeros años de la independencia. Juan Francisco Sánchez participó como un experto en amputaciones. Estuvo presente en la batalla de Carabobo, pero antes de la batalla de Carabobo participó también en el juicio al general Manuel Piar. Él junto al teniente coronel en aquel momento, José Manuel Olivares, fueron los acusadores, fueron los testigos estrellas del acto de fusilamiento de Piar. Por eso es que los historiadores no lo quieren mencionar mucho, porque particularmente los investigadores, cuando revisamos los archivos del Libertador que se encuentran en el Archivo General de la Nación, o alguna documentaria, y vemos, por ejemplo, que unos días después de que fue fusilado Piar, fue ascendido a coronel, el teniente coronel Juan Francisco Sánchez, y que además unos días después le fue otorgada le fue ordenado el pago de 300 pesos. Dice, bendito sea Dios, ¿qué es esto? Que 3 días o 4 días después de que fusilan a Piar le pagan 300. ¿Saben lo que son 300 pesos en la Guerra de Independencia? Igualmente con él, José Manuel Olivares fue ascendido. De hecho, cuando muere el coronel Juan Francisco Sánchez, muere en casa de José Manuel Olivares. Cuando el Libertador tenía que darle una orden a algún prócer, al general, por ejemplo, Mariño, y no quería hacerla por la vía escrita porque había códigos que había que cifrar y había ciertas cosas que no, él mandaba a Juan Francisco Sánchez, su hombre de confianza. Entonces, esas son cosas que a nivel de las investigaciones a uno lo van haciendo reflexionar, ¿no? Y viendo las cosas con un ángulo, con una óptica un poquito mayor dentro de la construcción de la historia de la historiografía nacional. La edad promedio, bueno, ya abordé todas estas láminas, voy a luego a abordar algunos datos más, pero la edad promedio ya la dije, 29,75 años sobre una base de cálculo de 258 legionarios con registro de nacimiento. La edad era muchachos los que vieron a... Estos muchachos de 30 años, cuando terminó la guerra napoleónica, tenían 25. No eran veteranos de la guerra napoleónica. No eran veteranos de la guerra napoleónica. Estos muchachos no tenían una experiencia militar trascendente. Pudieron haber tenido conocimiento de alguna cacería, de alguna actividad que hayan desarrollado en Europa, o haber participado sobre todo en la parte final de la guerra napoleónica. Por cierto, no he mencionado, y debo hacerlo, Manuel Palacio Fajardo, cuando va a Francia, no logra ni captar ni un legionario, ni un francés vino a la lucha de independencia. Bueno, a la batalla de Carabobo, que es la que estamos estudiando. En la guerra de independencia sí tenemos a Nicolás Joly, tenemos a Luis Auri, y tenemos a uno muy famoso, que es el autor del diario de Bucaramango, el general Perú de la Croix. General Perú de la Croix, que murió... quien murió, se suicidó pues a finales de 1800, posterior a 1830, si no tengo recuerdo. Ahí entramos en rango de edad de los aventureros. Cuando logramos construir esta tabla, empezamos a reflexionar, bueno, pero hay personas que están entre el rango de 57 y 37 que podríamos analizar cuáles eran sus profesiones. Nos percatamos al hacer el análisis en las tablas de datos que fuimos construyendo, que no, la mayoría eran obreros, eran jardineros, eran herreros, pero no eran militares de profesión. O sea que en el marco general de las fuerzas que configuraron la batalla de Carabobo, y no solamente la batalla de Carabobo, toda la acción militar desde 1817 hasta 1830, tenemos unos jóvenes que no tenían
lo que refiere a la soldadesca, pues, a la tropa, no tenía ninguna formación militar previa. En el parte de la batalla, el teniente coronel Edward Brand, que fue uno de los asistentes como capitanes, él integró luego un batallón que se denominó Carabobo. Y él dio parte de las fuerzas de las pérdidas que se dieron en la batalla. Él habla de 10 oficiales, de 27 y 94 hombres de 324. O sea, de los 27 que configuraban la fuerza, solamente murieron 10, y de los 324 soldados murieron 94. Nuestro coronel Ferrial y el teniente coronel David cayeron en la primera carga. Mi caballo recibió un disparo debajo de mí, pero afortunadamente me salvé. Estaba integrando un escuadrón de caballería. El capitán James Scott murió, el sargento William Blackburn, los cabos McCartney y Ryan, los soldados Balnovi, Drummond, Simpson, McGuinness, Rudy, Haydon, Green, Hyken, Hall, Duffy, Spearman, y así sucesivamente. Total de muertos, un capitán, un sargento, 2 cabos, 26 soldados, de un gran total de 36 muertos. Heridos, el coronel Ferrial, que después murió, el comandante David, que también murió, el capitán Charles Minchin, que después hablaremos de él, y Charles Smythe, muy peligrosamente heridos, los tenientes Ham, Houston, ya fallecido, Hubble, Matthews y Taylor. Muertos de sus heridas, un coronel, un teniente, 3 sargentos, un cabo, 6 soldados, para un total de 12. Gran total de muertos heridos, 95. Esta es el parte del comandante Brown. Cuando hacemos un análisis de parte de los cazadores, asistentes británicos, asistentes a la batalla de Carabobo, pues aquí tenemos una visión visual de las fuerzas de los soldados que estaban alrededor de los 350, de los músicos que estaban alrededor de los 30, y de los cabos que estaban rondando los 40. Y así sucesivamente en la relación que ya hemos mencionado anteriormente. Lo quise colocar así para que tuvieran una referencia visual. Cuando hablamos de las profesiones, el grueso, en este caso, en este gráfico, el grueso de los que denominan soldados configuran 236. Luego tenemos 3 albañiles, 8 zapateros, 107 obreros, 73 oficiales, 10 sastres, 12 cirujanos y 24 tejedores. Si queremos verlo de una forma más clara, veamos acá: albañiles, armeros, barberos, batidores de jamón, boticarios, carniceros, carpinteros, contadores, criadores de pollos, curtidores, empleados, encuadernadores, fabricantes de abrigos, fabricantes de barcos, fabricantes de barniz, fabricantes de paños de lana, fabricantes de papel, de relojes, de seda, fundidores, hacedores de calzones, herradores, herreros, impresores, jardineros, jinetes, marineros, marinos, mensajeros, mineros, molineros, obreros, panaderos, pintores, pizarreros, redactores, sastres, sirvientes, sombrereros, sopladores de vidrio, talabarteros, tejedores, zapateros, oficiales, cirujanos y soldados. Se los menciono todos no porque tenga muchas ganas de hacerlo, sino es para rendirle honor a estos jóvenes que vinieron para acá, así como mi hija se fue para Perú a desarrollar las actividades más creativas para poder sobrevivir y darse abrigo. Así estos jóvenes vinieron para acá a construir una oportunidad. Y están con otro, yo recuerdo siempre, y lo tengo presente como una referencia de cultura, cuando mi hija se fue con su esposo para Perú, no tenía quizás un mes, cuando de repente Guillermo consiguió trabajo en una empresa metalmecánica, una empresa donde tenían maquinaria, y él tiene destreza, es una persona apasionada tiene habilidades mecánicas, y empezó a trabajar en esa empresa. Al cabo de 10 días, 11 días, él estaba fascinado con esa oportunidad que le habían brindado. Al cabo de 10 o 15 días, cuando ya le correspondía su primer pago, y acudió a la empresa peruana, y debo decirlo, a la empresa de los peruanos, con los que tenemos vínculos históricos, la puerta de la fábrica nunca abrió. Guillermo se sentó afuera a reflexionar, a llorar, o quién sabe a qué, porque no me van a decir a qué. Y yo me quedé reflexionando sobre qué somos. Cuando estaba trabajando con esto de los legionarios británicos y estaba leyendo la lista de las profesiones, me vino a la mente mi yerno, con esa experiencia ya Estos jóvenes vinieron a Venezuela y quizás no lo recibieron con los honores que quizás correspondían. Quizás no es un tema de honores,
sino con el tema del respeto. Muchas veces, muchos vinieron engañados y eso no podemos nosotros agarrar y taparnos, no podemos tapar el sol con el dedo. Estos jóvenes vinieron con la esperanza de que le iban a pagar. Había una relación de haberes que le iban a pagar en materia de propiedades, en materias pecuniarias, que les iba a permitir a ellos reconstruir su vida o tener una oportunidad de vida. Un muchacho de 29 años, en un país extraño, buscando una oportunidad, en un país donde, en Irlanda, por ejemplo, tú podías tener acceso ya para 1820, ya tú podrías comprar una hacienda, comprar una finca, ya tú podías tener un pedazo, un trozo de tierra para sembrar, pero tenías que tener los recursos para comprarla, porque antes tú eras explotado, tú estabas subordinado al terrateniente, poseedor de las tierras, pero ahora te decían, no, usted puede ser tenedor, usted puede ser, pero tiene que pagar. ¿De dónde sacaban esos muchachos ese dinero? Esos muchachos parten con la intención de buscar recursos para iniciar su vida en su país o donde puedan hacer, donde se les contribuyen oportunidades. Y en este caso, pues muchos perdieron esas oportunidades, muchos quedaron sembrados en todo el territorio nacional y merecen un reconocimiento. Pido disculpas a mi yerno si me estoy oyendo por el comentario, pero tenía que decirlo. Pues, las historias son cíclicas. Mi padre siempre dice que los procesos históricos se repiten. Y bueno, esto es una evidencia clara de que es así. Cuando hablamos de nacionalidades y de distribución porcentual, aquí vemos una relación de primero polacos. Tenemos dos polacos, dos oficiales superiores polacos en la batalla de Carabobo. Tenemos un oficial subalterno ruso en la batalla de Carabobo. Tenemos 2 soldados italianos en la batalla de Carabobo. Tenemos 9 soldados escoceses, un cirujano escocés y 2 oficiales subalternos en la batalla de Carabobo. Tenemos 4 galeses, soldados y un tropa profesional. Tenemos 10 soldados hanoverianos o prusianos, 2 tropas profesionales, 3 oficiales y 3 oficiales superiores hanoverianos. Tenemos un danés, tenemos 112 irlandeses, 5 cirujanos irlandeses, 13 tropas profesionales irlandeses, 17 oficiales subalternos irlandeses, 3 oficiales superiores y un total de 150. Tenemos 92 soldados ingleses, un cirujano, 4 tropas profesionales, 7 oficiales subalternos para un total de 106. Y tenemos entre británicos e irlandeses, esta es la cifra que yo les digo que no la hemos podido desmembrar, pero que nos refiere que la mayoría de estos jóvenes eran irlandeses. Y tenemos tropas no conocidas que también podríamos agruparlas como irlandesas, donde vino el grueso de las agrupaciones, pero que no hay registro de no hay un registro militar de gran calidad en ese momento. Acá vemos la misma configuración de manera visual, vemos que la mayor fuerza de soldados eran de naturaleza irlandesa, pueden verlo. Tenemos las tropas no conocidas, los británicos, los ingleses, los irlandeses. Interesante para nosotros descubrir que había rusos y que había polacos. Hace unos años desarrollamos una investigación sobre un prócer, un prócer polaco que se llama Henry Ignacio Kamiński, que conseguimos unos documentos acá en Venezuela y teníamos la esperanza de que fuese un polaco que participó en la gesta de independencia. Pero no, después de muchos años investigando, descubrimos que fueron traídos con las primeras colonizaciones, los documentos. El documento era una orden de una condecoración polaca, que es la condecoración más antigua del mundo, que es la condecoración de la virtud militar, que fueron traídas por las familias que arribaron a la colonia Tovar bajo la época de Felipe Tovar, ¿no? Ok, aquí tenemos un resultado de la batalla para los cazadores británicos, 369 legionarios británicos sobrevivientes sin heridas de gravedad, tenemos 57 heridos. Claro, este es un parte posterior a la batalla, 57 heridos con ocasión de la batalla, 39 muertos en la batalla, 13 muertos en la batalla, 38 inválidos. Estos son los inválidos que menciona Eric Lambert en su trabajo Carabobo 1821, donde refiere el parte de los inválidos. Entre estos inválidos estaba Carlos Diego Minchín y está Tomás Green, que ya lo vamos a mencionar. Y había 12 de estos jóvenes que no tenemos registro, que están presentes, los colocas como presentes en la batalla, pero que no hay ninguna certificación de que hubiesen estado de acuerdo a la documentaria generada por el comandante que ya les mencioné,
y los estudios que se encuentran en el archivo de la Gran Colombia sobre la batalla de Carabobo. El total de participantes, de acuerdo a nuestros criterios, es de 528 legionarios. Está el mismo gráfico, de acuerdo a la tabla anterior. Después tenemos la relación de legionarios muertos y heridos, de acuerdo a sus soldados muertos, de acuerdo a su nacionalidad. Vemos que la mayor cantidad de muertos corresponden a los irlandeses, así que no apareció el nombre, pero son los irlandeses, son los que presentaron la mayor cantidad de muertos. En segunda instancia, estarían, el gráfico no lo puedo explicar al detalle, pero la mayor cantidad de muertos se refieren a los irlandeses. Ahora vamos, en honor a nuestro amigo José Rafael Fortique, a presentar los ciudadanos mayores y ayudantes que integraron la batalla de Carabobo. Estos jóvenes, al igual que, ¿cuál fue la contribución de los oficiales británicos, irlandeses, escoceses que participaron en la batalla? No fue tanto durante esos 4 o 5 años donde participaron en estas acciones militares. Su participación más trascendente fue en la formación de las tropas. Estos cirujanos le dieron ciencia a algo que practicaban los cirujanos romancistas que participaron en la Guerra de Independencia. Estos cirujanos le dieron valor a las acciones, le dieron ciencia, por lo menos la ciencia de la época, a todo lo que estaba sucediendo aquí. Los cirujanos mayores son doctor Fry, primero el doctor Richard Murphy, es el más importante, quizás más trascendente según el doctor Fortique, el más trascendente de los cirujanos que participaron en la Guerra de Independencia, por su dominio instrumental, el conocimiento, por la experiencia que marca la diferencia. Pero resulta que había otro cirujano que había llegado primero que él, que era el doctor Robert Free, que no se sabe si era británico o irlandés. Y entonces a él le dieron el cargo porque no había 2 cirujanos mayores, no debía haber 2 cirujanos mayores en la batalla de Carabobo. Sin embargo, los hubo. Estos cirujanos mayores tenían unos ayudantes, y estos ayudantes pues, son estos: Acheson Alexander, Brown Edward, Brian Joseph, Foley Thomas. Este Foley Thomas fue médico del Libertador. De hecho, habló mal, tuvo un episodio donde escribió y habló mal del Libertador. Lamentablemente murió en estado de demencia. David, Stephen, irlandés, Murphy, que ya lo mencioné, O'Reilly, Mitchell, Porter Smith, William Porter, Raiden, F.W. Stanton John y Vale Asbury. Este joven Raiden F.W. es incorporado por el doctor José Rafael Fortique. Este joven O'Reilly Michel es desestimado por el doctor Fortique, pero es incorporado por el doctor Lambert. Entonces yo, en función de los criterios de ambos titanes de la historia militar venezolana, de la historia de los legionarios, pues yo no puedo contradecirlo. Entonces busqué la solución más salomónica que podía ir a colocar a los. Y después de la guerra, déjame ver si tengo algo que antes de continuar, algo pendiente. Ok. Cuando analizamos, según Matthew Brown, en su trabajo sobre la aventura de los originarios que participaron en esta independencia, él establece unos patrones estadísticos de los sobrevivientes a la guerra que se quedaron a vivir en Colombia después de la guerra. Y él habla de 500 legionarios que se casaron con granadinas, con colombianas, con venezolanas, con quiteñas, hicieron su vida en América Latina, que son las que están, cuyos restos yacen tanto en los cementerios que ya mencioné, como el cementerio de los extranjeros de La Guaira, o los cementerios de Coro, o los cementerios de Maracaibo, o los cementerios de los protestantes. Muertos en campaña, 1.800 legionarios británicos. Muertos de fiebre, 1.500. 1.000 regresaron a Europa de inmediato. 2.000 sobrevivieron a las guerras y luego salieron de la región. Estos 2.000, que me refiere Brown, no necesariamente fueron al final de la guerra, salieron durante el proceso de la guerra.
Y como les dije en alguna parte de la exposición, el decreto de guerra y muerte hasta 1820 marcó una estampida a estos jóvenes que cuando llegaban y veían las atrocidades que se cometían de parte y parte, porque no era un tema de los realistas, ambas partes eran fusilamientos, no había prisioneros de guerra, o sea, esto en términos militares rompió con todos los paradigmas de lo que es una guerra convencional. Y ellos eso, pues, no tenían una experiencia en materia de guerra. Eso en cierta medida, todos esos desastres que fueron viviendo estos jóvenes en su corta edad, generó en ellos motines, deserciones, con actos de saqueo, violencia gratuita asociada a los legionarios. Toda esa guerra para ellos fue de gran sufrimiento, viéndolo en esa perspectiva. Las fuentes bibliográficas, ya culminando la participación utilizada para el desarrollo de esta videoconferencia, está Brown, del año 2010, Aventureros Mercenarios y Legiones Extranjeras, está Duarte, Historia Patria, Duarte Level, esta es una obra interesantísima. Cuando analicé esta obra de Duarte Level de Historia Patria, tiene un capítulo dedicado a los motines de Achagua, a la experiencia de Páez en esto de la guerra. Y él cita a una serie de jóvenes legionarios que salieron del país, que salieron de la Nueva Granada y empezaron desde Europa a escribir. Estamos hablando de Ducoural Holstein, estamos hablando de G. Peasley, estamos hablando de Robert Bowell, con sus tomos asociados a las campañas de cruceros, las sabanas de Barinas o el terremoto de Caracas. Está hablando de la guerra a muerte por un legionario desconocido, que después se supo que era el capitán Cobb. Está hablando de una serie de autores que yo en principio, cuando empezamos hace 20 años a investigar el tema de los legionarios, nosotros pensábamos que la bibliografía existente de los legionarios estaba circunscrita a Juan Urlar, a Matthew Brown, a Eric Lambert, pero después que empezamos a analizar el desarrollo de estas guerras de independencia de los países suramericanos, nos encontramos que estos jóvenes no solamente vinieron, sino que narraron sus experiencias en Europa y generaron toda una fuente que catalogamos en materia histórica de primer orden, de primera categoría, y eso es lo que hace que Eliapino Iturrieta escriba el extraordinario libro La mirada del otro. Y el doctor Fortique escriba Cirujanos en la batalla de Carabobo. Cuando el doctor Fortique escribe Cirujanos en la batalla de Carabobo en su obra, él recopila toda la bibliografía que en materia de médicos, que George Robertson, por ejemplo, todos los gráficos de la percepción de George Robertson, todos los cirujanos y todo lo que escribieron sobre esos cirujanos y su participación en las diferentes batallas de la guerra de independencia. Médicos y medicina de nuestra independencia. Médicos y medicina de nuestra independencia, editado por la Universidad del Zulia. John Robertson, cirujano del Ejército Libertador. Después vienen los temas, los libros de los legionarios de Habrot, de 1928, Eric Lambert, Carabobo, de 1821. Después viene Mondolfi, Edgardo, en 2005 con Páez visto por los ingleses. Después viene Mondolfi con El lado oscuro de una epopeya. Después mencionamos a Valencia, y sin mencionar, y pido disculpas por eso, a todos los textos primarios, o todas las fuentes primarias asociadas a los legionarios que están en lenguaje en el idioma inglés. Ok, aquí está Mondolfi, listo. Retomo nuevamente esta imagen de la batalla de Carabobo, esta imagen de la Legión Británica y su participación en la guerra. Lo importante es, si al final de esta conferencia, nuestros amigos invisibles, como diría el insigne historiador Arturo Oslar Pietri, entienden que fue importante la participación de los legionarios británicos, o de los cazadores británicos, como lo llamamos, en la construcción de la patria independiente, pues yo daré por servido. La patria necesita de todos, y estos jóvenes no merecen el olvido. De acuerdo a la cultura mexicana y esas películas que uno ve ahora, la gente se pierde cuando lo olvidamos. Toda la gente que se nos ha ido en estas coyunturas, en estos momentos tan difíciles de la patria, no merecen el olvido. Estos jóvenes tampoco lo merecían. Son parte de la cultura, parte de la identidad. Los legionarios británicos eran los únicos que tenían el honor de desfilar en la batalla de Carabobo con la bayoneta calada. Era un privilegio de confianza dentro de lo que llaman el estamento militar. Y bueno, no se puede subestimar. Este es un planteamiento de Minchín que quise traerlos. Minchín está en el Panteón. Es cosa que nunca he podido averiguar por qué Bolívar
no solo en este momento, sino durante todo el periodo transcurrido, desde que avanzamos por primera vez, no nos envió socorro alguno. Sea cual fuese el motivo, lo cierto es que la segunda y la tercera división del ejército se limitaron a contemplarnos tranquilamente mientras éramos masacrados sin realizar ningún intento para prestarnos ayuda. Minchin, Sekire, Charles James, 28 de marzo de 1868, periódico inglés Al the Year Round. Carabobo, ya para concluir, es la culminación de un camino que nos invita a reflexionar. Y a reflexionar desde las entrañas sobre lo justo, lo correcto, lo humano, lo sublime, lo real, lo trascendental. Carabobo es un camino doloroso, pero de mucha grandeza. Quizás no se trate de volver a Carabobo, quizás se trate de avanzar desde Carabobo, claro, mirando hacia atrás. Esto concluye mi participación en la mañana de hoy, no sin antes agradecerles a todos los amigos que me han acompañado, especialmente a mi amigo Bernabé Pérez, quien es amigo de esos amigos que la vida te va regalando y te van adosando, te van interpretando que hay algo más allá de lo material, hay algo más espiritual con lo que consideramos, y después de 15 años y de enfermedades y de estamos aquí parados y estamos aquí compartiendo nuestra oportunidad de estar vivos. Ya no se trata de lo que tenemos, sino de lo que somos, de lo que construimos. Y esa quizás es la grandeza de una nación y la grandeza de lo que habitamos en ella. Gracias a mi primo hermano, el coronel Juan Carlos Marín Jaimes, que también me acompañó, me honra con su presencia. Mi amigo José Faustino Fortique, siempre presente y consecuente en todas estas actividades con el corazón. Eduardo Rodríguez, mi amigo Jesús Peña, el coronel Richard Guillén, nuestra amiga, nuestro coronel y amigo Wilhelm Soto, de la Fuerza Aérea, Rancés Padrón, Dervis Pérez, no sé qué otro se me escapa, pero mi amigo Yuk está por ahí también. Gracias a los amigos. Yo siempre dije que este iba a ser un encuentro de amigos y me honra la participación de 80 y casi 100 personas están en este momento interrelacionando con el desarrollo de esta ponencia. Y para mí ha sido un privilegio que no podía dejar de construir para ustedes y por ustedes. Les envío un gran abrazo y mi eterno agradecimiento. Ya con esto concluye mi participación. Gracias, lo mismo. Muchísimas gracias a usted, capitán. Creo que, bueno, hago mías las palabras de algunos de los participantes en la videoconferencia de hoy. Uno de ellos dice que, bueno, que ha sido fascinante la presentación. Verónica de Aragua, doctora Verónica de Aragua dice, agradecida por tan excelente ponencia, una vez más fascinada con estas formaciones. Y por acá era un calificativo que también estaba pensando yo, pero por acá uno de nuestros participantes también lo colocó. Dice que ha sido una presentación enriquecedora. ¿Sí? Creo que esos dos calificativos quedan a la perfección con lo que hemos escuchado, con lo que hemos visto la mañana de hoy. Además, usted nos ha presentado la historia de Venezuela, en particular, digamos, en torno, por supuesto, a la batalla de Carabobo, que es lo que estamos conmemorando, ¿no? El bicentenario de la batalla de Carabobo en este mes de junio, pero desde dos perspectivas, digamos, distintas, ¿no? No habituales, que se salen del molde al cual estamos acostumbrados en Venezuela, o al cual nos acostumbraron desde pequeños en la escuela, en el liceo, a ver la historia, ¿no? De repetición de fechas, por ejemplo. Entonces usted se salió de ese molde, en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, nos trae un tema, la participación de un contingente que tuvo una participación destacada, no solamente en la batalla de Carabobo, pero bueno, estamos hablando de la batalla de Carabobo y de su bicentenario, pero sino en todo lo que fue el proceso de independencia, por supuesto a partir de los años 18, 19, etc.
que tuvieron un contingente de la Legión, la conocida como Legión Británica, que tuvo esa participación destacada, como hemos comentado, pero que en la historiografía y en lo que ha sido los honores posteriores a esa participación ha sido más bien marginal, ¿no? En Venezuela, por ejemplo, creo que solamente en el estado Anzoátegui hay un municipio que se llama McGregor, que rinde homenaje, por supuesto, a uno de los legionarios que usted mencionó, uno de los comandantes que usted mencionó. Pero bueno, entonces el día de hoy usted con su presentación ha venido a rendirle tributo, ¿no? A esos legionarios que se vinieron, por supuesto, algunos de ellos sí con alguna experiencia en las guerras napoleónicas, pero muchísimos de ellos sin ninguna experiencia, que venían, bueno, en circunstancias un poco parecidas a las que estamos viviendo en Venezuela y que ha llevado a muchos venezolanos y venezolanas a buscar suerte, a probar suerte en otras latitudes. Entonces creo que ha sido, insisto, una presentación bueno, fascinante y enriquecedora. Además hemos tenido, además de la participación de los amigos que usted mencionó, tenemos algunos otros que nos acompañan siempre, por ejemplo el doctor Escalona desde Guasdualito, que es ya nuestro amigo también, por supuesto. La doctora Reina Vidosa nos acompaña desde Nicaragua, a quien saludamos también, por supuesto. Estaba buscando por acá porque también nos saludaron desde Madrid, están siguiendo su presentación desde Madrid, se me perdió por acá en el chat el nombre de la persona que nos acompaña desde allí y por supuesto desde todos los rincones de Venezuela. General Morillo, el general Morillo, todo en Madrid. El general Morillo pudiera ser, bueno, los descendientes del general Morillo probablemente estén allí, ¿no? Y también el Domingo Sánchez, que es músico y productor musical, señala él, y él menciona que participó, bueno, que participó, no, que tuvo el honor de componer la música del logo bicentenario que se ha estado presentando durante esta campaña de celebración del bicentenario. Por supuesto nos honra que él nos acompañe esta mañana. Él tiene, por supuesto, inquietudes relacionadas con el mundo musical. Por ejemplo, había hecho algunas preguntas con respecto a los músicos de la Legión Británica que participaron en Carabobo. Usted mencionó, cuando estaba mencionando toda la composición de la Legión, los mencionó. Y una de las inquietudes que él tiene es si aparte de flautas y todo lo demás que incluye la música o que incluyó la música en la batalla de Carabobo, si dentro de la Legión Británica había alguna gaita, ¿no? Por aquello que también había escoceses allí integrando la Legión Británica. Probablemente sea un tema, o es un tema fascinante para seguir investigando, ¿no? Y bueno, por supuesto, esto abre muchísimas más cosas. Yo recuerdo perfectamente el episodio que usted mencionaba cuando estábamos acá en la escuela preguntándonos por Thomas Green, que no sabíamos mucho, indagando los documentos que teníamos acá. Por ejemplo, en la Escuela Nacional de la Magistratura, en nuestra biblioteca, doctor Carlos Acedo Toro, tenemos una colección de leyes y decretos del siglo XIX, y allí estábamos buscando, entre otras cosas, la fecha en la cual a la viuda o los descendientes de Thomas Green se le concedió la pensión de viudedad o el llamado Montepío, el momento en el decreto en el cual se le rindió el honor de elevarlo o de llevarlo al Panteón Nacional, entre otras cosas, ¿no? El de Thomas Green y el de muchos otros. Y bueno, hoy estamos acá comentando en este bicentenario de la batalla de Carabobo este tema. Por supuesto quedan muchísimos más. Que seguramente vamos a seguir contando con usted para hacerlo, ¿no? Pero en todo caso lo que queremos es agradecerle porque insisto, nos ha presentado una visión muy distinta de lo que es la historia tradicional como la aprendimos en Venezuela, por lo menos, y creo que, insisto, ha sido, como dijeron nuestros participantes, fascinante y enriquecedora. No sé si usted quiere mencionar algo sobre los músicos que comentaba Domingo Sánchez. Realmente cuando estábamos desarrollando la presentación abordamos el tema de los músicos y queríamos incorporar música a la Legión Británica. Ciertamente el tema de la gaita, no hay de hecho los instrumentos musicales vienen de Europa, los instrumentos musicales marciales se originan en Europa y era parte de
de la civilitud, era parte del esfuerzo de civilizar la fuerza del ejército patriota, porque entendamos que el ejército patriota podía tener corneta, y cada toque de corneta podía tener una simbología dentro de las acciones militares, pero la Legión Británica vino a civilizar esos instrumentos dentro del teatro del combate, ¿no? Y esa fue su principal aporte, pero ahora, indiscutiblemente que culturalmente tenemos que rescatar piezas musicales que corresponden a la época, que fueron originados por los legionarios británicos en lenguaje, en su lengua materna, música que fue configurada dentro del territorio. Hay que ubicar, hay historiadores musicales en Venezuela, como el doctor Hugo Quintana, que seguramente conoce el amigo, que se han dedicado a rescate de todas estas músicas, de todas estas melodías que refieren a la época de la independencia, que debemos retomar, Eso, oye, además agradecer a todos los participantes que hoy nos acompañan, que me honran con su presencia. De verdad que teníamos la esperanza por el tema. Un amigo me dijo, no, seguramente los masones son los que van a incorporarse. Y yo me quedé reflexionando sobre por qué los masones tienen que reincorporarse a un tema como el de los legionarios británicos. El tema de los legionarios británicos es un tema de interés nacional para los que tenemos formación histórica o los que aspiramos a tenerlo, que estamos construyendo. No está dirigida a ningún sector específico de la población. Es más, yo les confieso que yo tengo amor por la historia por mi padre. Cuando yo le preguntaba cualquier evento de la historia, mi papá no me respondía, sino me traía un librito para que yo lo revisara. Entonces me traía la Venezuela Independiente de Augusto Mijares, o me traía la historia contemporánea de Francisco González Ginán, o me traía una monstruosidad de obra para una pregunta minúscula que como investigador uno tenía que fajarse para construir, ¿no? Entonces uno ve a las nuevas generaciones que debemos darle la oportunidad de construir su propia historia con herramientas de calidad. No se trata de que construyan el conocimiento con experiencias tan enriquecedoras como la de 20 años, buscando la historia de Thomas Green, por ejemplo. Sí, muchísimas gracias, capitán. Nuevamente, bueno, por acá un aporte del coronel Guillén dice que el batallón del ejército llamado Carabobo tiene su origen en esa historia de los legionarios británicos. Exactamente, sí. Un renombre. Después de la batalla de Carabobo, con los legionarios, con las fuerzas que quedaron, se construyó el batallón Carabobo y se le adicionaron fuerzas sobrevivientes de la misma batalla. Sí, una buena forma de empezar el batallón Carabobo con los legionarios británicos que dieron su vida en el campo, los campos de Carabobo. Comentarios que, bueno, señalan lo que ya le venía comentando antes, que ha sido una presentación enriquecedora, nutritiva, ilustradora, que ha presentado la historia desde una perspectiva distinta, es decir, bueno, nos ha traído el día de hoy, digamos, una presentación además muy fresca, no solamente muy fresca, sino, bueno, muy distinta, además que nos suma a lo que ya, a las otras presentaciones que tuvimos en las semanas anteriores, para seguir alimentando la conciencia histórica, ¿no? Que, insisto, se desvincula, se desliga de esa historia tradicional asociada a determinadas fechas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros queremos agradecerle nuevamente. Ha sido un honor escucharlo la mañana de hoy. Por supuesto, algunas personas desde ya están preguntando si es posible compartir con ellos la presentación de PowerPoint que usted ha utilizado el día de hoy. Con mucho gusto, con mucho gusto. De hecho, lo tenemos visualizado. Tenemos visualizado entregarle a las personas asistentes. Como tenemos un registro de asistencia, habíamos visualizado hacerle la entrega de la exposición en formato PDF en PowerPoint del evento de hoy. Esa es la idea, divulgar el conocimiento. Así es. Y bueno, sí, también para ello pueden escribirnos a un correo, nosotros pusimos allí magistra.enm@gmail.com y nosotros también por allí le podemos hacer llegar la presentación. Capitán, nuevamente un honor, nuestro agradecimiento, nuestro saludo, unas palabras ya finales para ir, digamos, cerrando y para no abusar de su tiempo.
Bueno, quiero ratificar mi agradecimiento a todos los participantes en la mañana de hoy. Sé que particularmente están ocupados, tienen múltiples ocupaciones, pero me han acompañado y eso se le agradece. Estamos en una época donde el conocimiento nos brinda una oportunidad de por lo menos aislarnos a veces de las coyunturas emocionales y morales que vivimos en estas circunstancias de pandemia. Estas circunstancias fueron las mismas que en algún momento, yo cuando veo, por ejemplo, el tema de la pandemia y analizo que hubo 1.500 jóvenes que provenían de Europa, que murieron como legionarios británicos, murieron como consecuencia de la fiebre amarilla. Y eso me invita a la reflexión, porque estos son procesos cíclicos que debemos superar con prudencia y con sabiduría, ¿no? Sí, debe imperar la sabiduría. Los encuentros documentales y los encuentros, las investigaciones nos inspiran, nos dan esa oportunidad como de viajar en el tiempo y de entender que los procesos son cíclicos, las cosas se recuperan, las cosas se solucionan y tenemos fe en que las cosas poco a poco las iremos mejorando de alguna forma con corazón, con esfuerzo, con pasión. Quizás son los motores de una sociedad civilizada en la que merecemos vivir todos. Me siento emocionado. Hoy me ha honrado con su presencia mi hija desde Perú. Yo eso se lo agradezco. A mi legionaria desde Perú. Y le doy las gracias a todos por su participación. Muchísimas gracias. Saludamos a todos los buenos amigos que nos han acompañado hoy desde Venezuela, desde fuera de Venezuela también. Jesús Peña, ahí está. Un abrazo a Jesús. El doctor Peña, desde otras instituciones, desde ministerios, desde el componente militar, desde el comando, desde la Consultoría Jurídica de la Aviación Militar Bolivariana, por ejemplo. El Comité de Derecho Aeronáutico y Espacial de Venezuela se encuentra por acá. La Dirección de Ingeniería de la Guardia Nacional se encuentra por acá. Infinidad de organismos y de personas que nos honran con su presencia en la mañana de hoy. Así es, a todos ellos los saludamos, les agradecemos la participación el día de hoy y bueno, por supuesto, estar atentos en las redes sociales para nuestras próximas presentaciones. La Escuela Nacional de la Magistratura seguirá trayendo videoconferencias, trayendo participantes de la calidad que hemos tenido el día de hoy con el capitán David Jaimes. Y bueno, les invitamos a todos y a todas a seguirnos y a estar atentos a nuestros anuncios. Muchísimas gracias, que tengan todos feliz tarde y bueno, ya buen provecho también, pues ya es un poco la hora de almorzar. Saludos a todas y a todos. Gracias.
Escuela Nacional de la Magistratura, alma mater del Poder Judicial.